Muchísimas gracias, Fanny. Gracias por esa tremenda enseñanza. Gracias por incentivar nuestra fe y también reencauzar nuestra identidad como ese instrumento que Dios usa para su propósito. Gracias por esa palabra que nos llena también de mucha confianza en saber que estamos siendo guiadas, que estamos siendo respaldadas, que estamos siendo enviadas, y eso nos da mucha confianza de continuar creciendo en la fe y dejándose usar por el Señor. Gracias, Fanny, por esa enseñanza que nos has dado. Gracias a cada una de ustedes por acompañarnos, mujeres de propósito, sean bienvenidas. Me agrada verlas, me agrada ver a Carlita, siempre guapa, a la pastora Gloria, gracias por conectarse y siempre estar presente, a Lucrecia Araya, muchas bendiciones hasta Costa Rica, Lucrecia, Karinita, gracias por estar con nosotros, a la licenciada Loli también, gracias por siempre ser una mujer constante que sigue aprendiendo, a Lupita que está por ahí también acompañándonos, a Minta, a Yolanda, Vivi Ascun, gracias por estar siempre con nosotros y gracias a ustedes por determinar este tiempo, apartar este tiempo para el Señor. No es para mujeres de propósito, no es para Ania, no es para Fanny, no es para... Es para Dios apartar un tiempo especial, es un día, solamente un día, y de ese día es solamente 1 hora o 45 minutos de toda una semana. Gracias por dedicar este tiempo, por encender cámaras, por estar presente, por estar atentas, por aprovechar este tiempo que tenemos nosotras en Mujeres de Propósito. Vamos a dar inicio, estamos en la serie del mover del Espíritu. Este mes vamos a hablar de esto y por supuesto que el tema del Espíritu de Dios es sin límites, no puede contarse, no puede limitarse a un mes, pero queremos dejar este inicio, esta semilla en cada una de nosotras para que podamos aprender del mover del Espíritu de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del andar en el Espíritu. Es importante conocer que debemos de tener ese andar en el Espíritu. Quiero pedirles que me acompañen a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 25. Gálatas capítulo 5. Aquí vamos a encontrar esa palabra que nos va a enseñar cómo andar en el Espíritu. Voy a leer la versión Reina Valera, la cual dice en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Voy a hacer una pausa hasta allí y vamos a ir a la parte final, casi el verso 25, que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a repetir, si vivimos por el Espíritu, ahora andemos también por el Espíritu. Esta palabra de Gálatas, después vamos a ver lo que hay en medio de este pasaje, pero nos insta, nos da un llamado a andar en el Espíritu. Primero quiero que hablemos el primer punto acerca de la naturaleza del Espíritu. Tenemos que entender y aprender a convivir con algo que no vemos, con alguien que no vemos, con un mover que no podemos a veces palpar, pero sí estamos conscientes del poder del Espíritu Santo. Sí estamos percibiendo los milagros del Espíritu Santo. Sí estamos percibiendo las señales, la enseñanza, el mover, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos tocar al Espíritu de Dios, sí sabemos que habita en nosotros, lo podemos sentir, algunas lo hemos escuchado con voz audible, otras solo el susurro apacible, pero tenemos que entender que Él es Espíritu, es decir, su naturaleza es ser inmaterial. Tiene muchas formas de manifestarse. Por ser inmaterial es que tiene muchas formas. A diferencia del Señor Jesús, que vino y tomó una manera corporal, una manera material, estuvo en un tiempo, se movió en su cuerpo
en un cuerpo palpable, después resucita en un cuerpo glorificado, tiene una naturaleza también material. Asimismo, tiene los atributos Jesús. Jesús es Dios y hombre a la vez. Dios porque tiene el atributo también de omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero el Espíritu de Dios no se ha manifestado en forma corpórea, pero existe, es real, es verdadero, pero es inmaterial. Es precisamente por eso que sus obras se manifiestan de distintas maneras. La forma en que él se mueve puede ser diferente con una persona que con otra. Para unas circunstancias de una manera y para otras circunstancias de otra. Por eso podemos tener la convicción de que así como está ahora mismo el Espíritu de Dios conmigo, está allá con la pastora Gloria en Costa Rica. De hecho, ni siquiera la pastora Gloria vive cerca de Fanny, aunque están en el mismo país. No están cerca. Sin embargo, en ellas dos, ahora mismo está presente el Espíritu de Dios. Entonces, está en todo lugar al mismo tiempo. Está conmigo, está con Karinita, está con la licenciada Loli, está ahora mismo ahí con ella. No necesitamos hacer un protocolo de adoración para que descienda el Espíritu. Ya está allí. A veces nos acomodamos y volvemos otra vez a nuestro entendimiento material y creemos que el Espíritu de Dios está por ocasiones o está en algunos lugares y en otros no. Pero la palabra de Dios nos deja claro que Él está en todo momento. De hecho, está en la luz y está en la oscuridad. Está en lo alto y está en lo profundo. Está en todo lugar. Asimismo, vemos que Él nos puede ayudar de diferentes maneras. Puede hablarnos, puede defendernos, puede defender a Karinita y defenderme a mí al mismo tiempo en diferentes momentos, en diferente lugar. Puede al mismo tiempo hablarle a Carlita y hablarme a mí. Puede en ese mismo tiempo ayudar a Minta y ayudarme a mí también. Ayudar a la licenciada Loli, ayudar a la pastora Gloria al mismo tiempo. Puede estar abarcando diferentes circunstancias en cada una de nosotras, diferentes temas, según la necesidad, según su voluntad, según su propósito. Entonces, lo primero que debo de comprender y estar consciente es la naturaleza divina, la naturaleza del Espíritu de Dios. Hay personas que empiezan el caminar de la fe, pero creen que el Espíritu de Dios solo está en la iglesia, o creen que Dios o el Espíritu de Dios solo escucha la oración de Karinita. Y por eso le dice, Karinita, quiero que ore por mí, porque entonces estamos todavía cortos en el entender de que también Dios tiene una comunión directa con Yolanda, tiene una comunión directa con Lupita, tiene una comunión constante y directa. Él está presente allí. No es el lugar, no es reunámonos en aquella montaña porque solo allí está. No, ahora a través del Espíritu Santo, Él está en todos lados y en todo lugar. Entonces no es solo un poder que se enciende y se apaga. Hay personas que creen que el Espíritu de Dios es un poder que lo encendemos, lo apagamos. Que solo cuando hay descanso en el Espíritu es que está el Espíritu de Dios. Que solo cuando hay llanto está el Espíritu de Dios. Que solo cuando hay manifestación, gozo, gozo, danza, ahí está el Espíritu de Dios. Definitivamente es más que eso. El Espíritu de Dios es más que un momento de éxtasis en un congreso. Es más que un momento de adoración en una iglesia. Es mucho más. Y el poder del Espíritu no se apaga y se enciende como la luz de la habitación. Definitivamente tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona presente en todo momento, que está presente con nosotros y dentro de nosotros, que está cuando todos me están viendo, pero también está cuando nadie me ve, cuando nadie más, ninguna persona más me ve, que está presente cuando está mi jefe
cuando están los jefes de la corporación, cuando están los líderes de la corporación y está presente el Espíritu de Dios cuando ya no hay ningún trabajador más que yo o ya no hay ningún líder más que yo. Y entonces se va a percatar si yo hurto, si yo robo, si yo abuso, si yo miento, si yo... Se percata, Él está presente. En realidad nunca estamos solas, nunca estamos ocultas de la presencia del Espíritu. No es necesario hacer muchas horas de oración para que el Espíritu esté presente contigo. Él ya está allí. Es una persona presente, no es una cosa, no es un poder, nada más que se apaga y se enciende. Es una persona y por lo tanto tiene intelecto. El Espíritu tiene un intelecto, tiene una sabiduría, tiene emociones. El Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se goza y tiene una voluntad, tiene esa voluntad. Él puede decidir, voy a dar los dones. Dice, Él repartirá los dones conforme a su voluntad. Es decir, es una persona que tiene voluntad, que puede decidir, hoy voy a darle a Lupita el don de la sanidad. Yo voy a darle a Carlita el don de la intercesión. Yo voy a darle a Yolanda el don de libertad. Y entonces tenemos ese movimiento del Espíritu presente todo el tiempo con nosotras. Siempre está. Entonces, la naturaleza del Espíritu, que es incorporal, nos permite entender que lo que voy a tener con Él es una relación. Voy a tener una relación espiritual con Él. Voy a mantener una conexión relacional con el Espíritu. Y entonces pasamos al segundo punto que quiero tocar. Ya entendimos la naturaleza del Espíritu, que es incorpórea, pero diversa a la vez, pero permanente, pero accesible y por lo tanto relacional. Ahora el segundo punto que quiero tratar es que es un ser relacional, es decir, que necesitamos tener una relación constante con Él, tener una esencia inmaterial para morar en nosotros y estar junto a nosotros. Eso hace que el Espíritu Santo esté en todo momento. Eso, el Señor Jesús en su momento con los discípulos, habían tiempos que estaba solamente con los 3 hombres de más confianza. Había momentos en el que ya no estaba presente con los demás de manera física, tenía un límite. Pero el Espíritu de Dios ya no tiene ese límite corpóreo. Ahora, Él es, como no es corporal, como no es material, puede tener acceso a todos, estar dentro de nosotros y estar con nosotros y estar sobre nosotros. Por lo tanto, esta relación es que debemos de entenderla que Él es alguien que debemos conocer día a día. Es decir, con ustedes, que son personas, son mujeres, yo me relaciono día con día, miércoles a miércoles. Y nos conocemos, con algunas hemos compartido, nos hemos saludado, hemos estado en una mesa compartiendo los alimentos, con algunas nos conocemos más a diario, con otras cada 8 días, con otras, y así viene una relación. Y lo que hace es de que nos permite esa relación conocernos, de dónde son, si tienen hijos, cuál es su profesión, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gusta comer, qué les gusta hacer. Todo eso empiezo a conocerlas porque son una persona. Igualmente el Espíritu de Dios es una persona y yo tengo que saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta a él que le hable, qué música le gusta, qué es lo que le agrada de mí y qué es lo que no le agrada de mí, que tengo que corregir, qué es aquello que me está instando a decidir, que me empuja a tomar la decisión, que ya me lo ha susurrado al oído, que me recuerda la palabra,
y que me acompaña y que me da fuerzas. Y en medio del quebranto y en medio del dolor, allí está Él dándome fuerzas, recordándome la palabra, recordándome el propósito. Y es una persona constante en esa relación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder andar en el Espíritu es mantener una relación con Él, relacionarnos constantemente con Él, comprometernos constantemente con Él. Este es un momento en el que nosotros debemos de entrar en ese compartir con Él y en esa responsabilidad que nos da de poder ostentar y ser su templo y que Él esté dentro de nosotros. Es una gran responsabilidad, es un gran compromiso y debe de ser cuidado a través de una relación. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guía. Cuando necesitamos tomar una decisión, no importa el tema que sea algo sumamente importante en tu vida o sea una pequeña cosa como qué voy a vestir. A veces pasa que elegimos una vestimenta que no le agrada a él y nos miramos al espejo y nos falta preguntarle, ¿te agrada esto? No, yo creo que no te agrada porque se me mira todo, porque se marca todo, porque no se ve, no es prudente, ¿verdad? Y empezamos a hacerlo parte de nuestras decisiones en las grandes y en las pequeñas, en lo que le agrada, en lo que no le agrada. Él nos guía, nos enseña el camino correcto, la mejor decisión. A veces consultamos con otras personas, con un amigo, con un vecino, con un familiar. Necesitamos ese consejo, guía. Es bueno. Sin embargo, la primera persona con la que tenemos que consultarlo es con él. Y Él te va a dar la convicción. Y Él te va a dar la respuesta, te va a guiar. Él nos ayuda a orar. A veces nos complicamos en la oración. Hay personas que les da pena todavía tomar el liderazgo en la oración. Si nos ponen a orar en comunión, en una reunión, a veces da pena orar hasta por los alimentos. Pero el Espíritu de Dios nos enseña cómo orar. Me acuerdo cuando los discípulos en los evangelios le preguntan a Jesús o le piden, por favor, enséñanos a orar. Volvámosle a repetir al Espíritu de Dios cómo orar por ese esposo que está en alcoholismo, cómo orar por ese hijo que está en drogadicción, cómo oro, enséñame a orar por mis finanzas, Dios. Enséñame a orar por mi sanidad. Enséñame a orar por la paz de mi comunidad. Enséñame a orar para rescatar a mi familia. Toma el control de mis labios, pon las palabras correctas, enséñame a orar. Y Él lo va a hacer, nos ayuda en eso. Él es nuestro ayudador. Nos ayuda a pensar. A veces los afanes de la vida nos tupen la mente y no nos dejan meditar, no nos dejan pensar. Tomamos decisiones a la ligera, tomamos decisiones por miedo, tomamos decisiones por angustia, tomamos decisiones por enojo, en lugar de ir a tomar una decisión con la ayuda de que el Espíritu de Dios nos ayude a pensar primero las cosas, a meditar. Dice la palabra, medita en el libro de la ley todos los días, de día y de noche. La palabra de Dios, como tú y yo ya lo sabemos, fue escrita por el Espíritu de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. El que te está hablando allí es el Espíritu de Dios y Él nos ayuda a pensar mucho mejor cuando meditamos. Cuando meditar es traer a la mente y volver a pensar en eso. Recordar también la palabra. ¿Cuántas veces hemos enfrentado momentos difíciles en que una palabra recordada me ayuda en ese momento de dificultad? Cuando estamos enfrentando un momento difícil y la palabra te dice, porque es más grande aquel que está contigo que el que está contra ti. Cuando recordamos esa palabra, nos llena de fuerza, de fe, de una nueva energía espiritual y que nos permite recordar las palabras de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, yo no los voy a dejar solos, les voy a dejar al ayudador
Él les va a enseñar todas las cosas, les va a recordar la palabra que viene de mi Padre. Y entonces es importante esa relación para que me recuerde, para que me enseñe. ¿Qué cosas? Me enseñe cosas poderosas, me enseñe cosas grandes, me enseñe cosas ocultas que aún no conocemos, me enseñe cómo piensa el Padre, me enseñe la revelación que hay en la palabra. El mejor maestro que podemos tener es el Espíritu Santo. Y dice también la palabra que Él nos convence. Dice, tú y yo no podemos convencer a nadie. A veces nos desgastamos con discusiones religiosas. A veces nos desgastamos con discusiones eclesiales, con alguna persona, algún vecino. Queremos evangelizarlo, queremos convencerlo cuál es la mejor decisión para su vida y nos desgastamos. Y dice la palabra que no eres tú ni soy yo la que lo vamos a convencer. Dice, el Espíritu de Dios los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo entonces vamos a trabajar conjuntamente con el Espíritu? Yo doy el mensaje, no me peleo con nadie. Sin embargo, el trabajo de convencerlo es del Espíritu de Dios. Tú dices lo que el Espíritu te coloca en la boca, en el corazón, en la mente, y le dices, Jesús, ese es el único camino, es la verdad y la vida. No hay otro camino del cual podemos llegar al Padre si no es por Jesús. Y de la otra persona está con que no, que eso no es cierto, que aquí, que allá. Tú no tienes por qué desgastarte queriendo convencer. Ya diste la palabra. Déjale al Espíritu de Dios ese trabajo. Y si quieres, solo dile, permíteme orar por ti. Y en la oración le pides, Espíritu de Dios, tú que estás presente, te pido que toques el corazón, la mente y que le enseñes lo que a mí me has enseñado. Que le enseñes a ver a Jesús como el verdadero camino, la verdad y la vida. Esto es porque Él es el que nos convence, el único que escudriña también, nos fortalece. Han habido momentos, como le decía Fanny, en mi vida en donde he sentido que estoy quebrada, totalmente destrozada. Pero ahí viene el Espíritu de Dios que fortalece. No he tenido una sola oración en medio del quebranto en el que la oración haya salido vacía. Siempre ha sido una oración, siempre ha sido un encuentro, siempre ha sido ese toque del Espíritu en que siempre salimos nuevas fuerzas, siempre salimos con valentía, siempre salimos con gozo, con una paz en el corazón. Quizás la situación aún no se ha solucionado, pero espiritualmente nos ha fortalecido tanto. Y eso siempre lo vas a ver en tu vida a través de la relación con el Espíritu de Dios. Él escudriña los corazones. Ojo acá, porque esto nada ni nadie lo puede hacer. Hoy en día está muy de moda la IA, la inteligencia artificial. De hecho, está tan avanzado que pretende, su siguiente paso es influir en las personas. Bueno, dice que en ese paso está. Y que el siguiente paso está en el leer la mente de las personas y querer influenciar nuestros pensamientos hacia algún interés o alguna corriente. Que se han hecho experimentos en donde colocan chips en el cerebro y que esos chips inducen a la persona a tomar decisiones. Esto realmente puede que sea cierto, pero en realidad no existe nada ni nadie que pueda llegar hasta lo más profundo del corazón y del pensamiento humano, únicamente el Espíritu de Dios. Únicamente su Santo Espíritu es aquel que escudriña los corazones. Es aquel que conoce hasta lo más profundo de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que vamos a hablar. Quizás ni siquiera hemos mencionado la palabra y Él ya lo sabe, dice la palabra de Dios. No lo hemos ni siquiera expresado y Él ya sabe lo que estamos pensando. Conoce nuestros pensamientos, escudriña los corazones, significa que los pesa. Por eso es que esa fue la forma en que el profeta Samuel elige al próximo rey de Israel, al segundo rey, el rey David. ¿Cómo lo elige? Porque el Espíritu de Dios escudriñó el corazón. Y le dijo a Samuel, no veas su parecer, no veas
lo externo, ve el corazón, porque yo peso los corazones, yo escudriño los corazones. ¿Cómo se le conoce al rey David? Como el hombre conforme el corazón de Dios. ¿Qué escudriñó el corazón de Dios? ¿Quién lo hizo? Únicamente el Espíritu de Dios. Samuel no pudo hacerlo. Samuel solo escuchó la voz de quien escudriñó el corazón. Entonces necesitamos esa relación con el Espíritu, porque Él es el que escudriña los corazones. Cuando a veces oramos por nuestra organización, por la visión, por tu profesión o con las personas que te estés relacionando, haz la oración. Señor, escudriña los corazones de ellos. Espíritu Santo, aleja a las personas que no son de beneficio para la visión. Ata al enemigo y aleja a las personas que no están dentro del propósito de la visión. Y esto viene a hacerlo porque Él es el único que puede escudriñar los corazones. Las ideas. A veces queremos una idea, algo que nos pueda ayudar a mejorar nuestra situación. Quizás una idea empresarial, un nuevo emprendimiento, quizás una idea ministerial, algo que podamos decirle, Espíritu Santo, ¿cómo quieres que trabaje en esta área? ¿Qué quieres que haga? Dame una idea. Dame una idea de cómo llegar a los jóvenes, dame una idea de cómo llegar a los niños, dame una idea de cómo competir ahora con las redes sociales, dame una idea que pueda servir para tu ministerio o dame una idea que pueda servir para salir de este bache financiero, dame una idea para poder emprender con mi familia. Entonces, Él es el que nos puede dar las mejores ideas. Además, también es el único que puede abrir puertas. Dice la palabra que Dios es el único que abre puertas, que nadie puede cerrar y cierra también, que nadie va a poder abrir. ¿Quién tiene la autoridad para abrir una puerta en tu vida? El Espíritu de Dios. ¿Quién tiene la autoridad para hacer que pueda darse esa oportunidad laboral? El Espíritu de Dios. Que usa a las personas, sí, pero es el Espíritu de Dios abriendo puertas, abriendo los cielos, dando oportunidades, dando el acceso a lugares que quizás con nuestras propias fuerzas y ni con nuestra inteligencia podemos alcanzarlo. El tercer punto, ya vimos primero la naturaleza del Espíritu Santo. Ahora vemos que necesitamos una relación con Él. Necesitamos ese contacto relacional con Él. Ahora, el tercer punto que quiero compartirles es permanecer en el Espíritu, o como otra versión lo dice, andar en el Espíritu. Hay momentos en que queremos tomarnos un té, pero para tomarnos un té, calentamos el agua, lo ponemos en una taza, abrimos la bolsita de té, pero para que pueda surgir su esencia, necesito sumergir la bolsita de té. Necesito sumergirla por mucho tiempo o por el mayor tiempo posible. Hay personas que la sumergen, le hacen 3 veces así y la sacan y se toman el agua. Y casi no quedó la esencia. La bolsita de té dejó de sacar su esencia al separarla del agua caliente. Entonces, la permanencia, ojo aquí la palabra, la permanencia en el agua caliente es lo que debe de darse para que la bolsa de té pueda sacar su sabor, sacar su naturaleza, sacar su don. Entonces, necesitamos nosotros, el Espíritu de Dios es esa agua caliente. Necesitamos sumergirla a la bolsa de té, que somos nosotros, o al revés, él es la bolsita de té y nosotros el agua caliente, pero el contacto de ambos y la permanencia va a hacer que nosotras podamos sacar nuestra mejor esencia. Esa permanencia en el Espíritu significa andar en él, significa que estamos involucrados o involucrarlo a él en todo lo nuestro, en todos los temas, en todos los temas. Él no está fuera de nada en nuestras vidas. Él no está solamente en el tema ministerial y está fuera de mis finanzas. No, Él está allí mismo en todo lo que corresponde a mi vida. Él es parte principal de nosotros.
Y entonces, ¿cómo ando en el Espíritu? Sabiendo que Él es parte principal de todo en mi vida, está involucrado. Él es el mayor accionista, por ejemplo, de la empresa. Él es mi jefe en mi profesión. Él es la cabeza de mi hogar. Él es mi compañero y jefe. Él es el dueño de mis finanzas. Así, Él está involucrado en todo en nuestras vidas. Está relacionado con Él en todo tiempo. No es por momentitos, no se apaga y se enciende. Es en todo tiempo. Está relacionado con Él todo momento. Por eso la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, nos enseña que debemos orar sin cesar. Orar sin cesar significa, no es que estemos de rodillas todo el tiempo, con los ojos cerrados y manos levantadas. No es todo el tiempo de esa posición de oración, sino significa en una permanencia de comunicación con Él. La oración es comunicación. La oración es yo escucho y también pido, también hablo, también digo y también escucho. Y esa oración dice sin cesar. Significa que nosotros vamos a permanecer en oración. Significa que nosotros vamos a mantener una comunicación con Él. Suelo hacerlo de esta manera. Cuando vengo a Mujeres de Propósito, una hora antes estoy constantemente diciéndole, Señor, acompáñame, Espíritu de Dios, te necesito. Espíritu Santo, toma el control. Habla a través de mí. Cuando vamos a tener un congreso presencial, previo a entrar, le digo, Espíritu de Dios, este es tu momento, este es el momento en que tú abres, este es el momento en que tú tocas el corazón y empiezo. No necesito doblar rodillas, cerrar los ojos y levantar las manos. Ni siquiera necesito decirlo audiblemente, solamente pensarlo, orarlo internamente, orar sin cesar. Y eso puede ser no solamente para predicar, puede ser para tomar una decisión. Espíritu Santo, se me perdieron las llaves, ayúdame. Espíritu de Dios, vamos a ir a hacer este negocio. Que tu favor esté con nosotros. Espíritu de Dios, danos la salida a esa circunstancia. Espíritu Santo, por favor, me voy a encontrar con esta persona, pon paz en medio de los dos, etcétera. Cualquier tema, por más grande o pequeño que sea, el Espíritu de Dios debe de estar en una constante comunicación con nosotros. Llevar el Espíritu de Dios a todo lo que hacemos, a todo lo que hacemos. A veces, por eso es que lastimosamente aún los cristianos, voy a decirlo así, los cristianos en general, que somos mayoría, no tenemos ese impacto allá afuera. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no ponemos a las autoridades? ¿Por qué razón no ponemos a los líderes políticos? ¿Por qué razón no impactamos los cristianos que somos mayoría? Tendríamos que poner las reglas en la nación. Tendríamos que poner la cultura en la nación. ¿Por qué razón solamente decimos es que yo soy cristiana, pero dejo a Dios, dejo al Espíritu Santo solamente para mi domingo? Los demás, los 6 días restantes, lo apago. Creemos que así es. Sin embargo, lo que realmente sucede y andar en el Espíritu significa a todo lugar en el que vaya, en todo momento en el que esté. El Espíritu va conmigo en todo lo que hacemos. Conversar con Él en todo momento. Ese es un canal abierto para escuchar la voz de Dios. Y por último, entonces andar en el Espíritu es acción. Yo quiero que las mujeres de propósito hoy salgan en esta nueva forma de relacionarse con el Espíritu Santo. En acción sabiendo que el Espíritu de Dios está contigo en todo momento. Entonces cada paso que des va contigo. Cada acción que tomes va contigo. Y entonces es de mover las piernas. Ese caminar, esa palabra caminar significa mover las piernas y estar en avance. Ahora traigámoslo al mover espiritual. Significa que no es pasivo, no es una fe pasiva, es una fe activa. Significa que yo decido qué dirección, yo decido que voy a involucrar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me direccione,
para que me diga a dónde voy, para que escuchar su voz, para que escuchar sus advertencias. No es un reconocimiento pasivo de la presencia de Él. Ay, sí, yo sé que Él es omnipresente, pero en realidad se me olvida a veces. Estoy ante la autoridad policial que me quiere poner una infracción y le digo, y quiero darle dinero para que no me dé la infracción. Eso es fraude. Y entonces venimos a hacer cosas ilegales porque creemos que no estamos en la iglesia y que puedo hacerlo y que puedo sobornar a la autoridad. Y entonces se nos olvida que nosotros estamos en constante, en permanencia completa la presencia del Espíritu de Dios. Moverte en Él, moverte con Él, relacionarte intencionalmente. Esto es importante porque tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo y de que Él está presente, que no voy a estafar a mi cliente vendiéndole algo tan caro cuando en realidad no lo vale así, vendiéndole menos cantidad y menos calidad de lo que realmente le está pagando. Y entonces estamos no conscientes, no intencionales en lo que estamos haciendo. Andar en el espíritu es reconocerlo de manera intencional, es ejercitar esos músculos espirituales. Y para terminar, quiero traer este ejemplo que me acaba de pasar y es importante también tenerlo de esta forma de analogía. He tenido unos dolores acá en el hombro derecho. Fui con un médico y me dice que me ponga un cabestrillo porque tengo tendinitis. Es algo tensional. Que me ponga un cabestrillo para inmovilizar un poco mi hombro mientras desinflama. Lo tuve por un día, más o menos. Cuando termina el día, al quitarme el cabestrillo, me dolía mucho más de lo que me dolía cuando está en movimiento. Y entonces visito a otra persona, yo quería escuchar una segunda versión, un segundo diagnóstico, quería saber realmente por qué me dolía más con cabestrillo. Y entonces me dice la otra persona, sin saber que yo ya había ido con uno anterior, que no me ponga, porque yo le digo, mire, me puse yo por mi cuenta cabestrillo, pero me duele más por tenerlo inmóvil. Entonces me dicen, no, a ese músculo le vamos a dar movimiento. De hecho, le voy a dejar unas terapias, unas fisioterapias, con una fisioterapista y va a hacer unos ejercicios con ella específicos, porque el músculo tiene que estar en movimiento. Y la fisioterapista me dice, sí, porque el músculo se atrofia si no se pone en movimiento. Tenemos que ejercitarlo, por supuesto, un ejercicio ad hoc, un ejercicio intencional para poder quitar esos dolores. Y entonces me viene a la mente esto práctico para el tema que tenemos, y es caminar, y es accionar, y es movernos en el espíritu. ¿Por qué? Porque si lo adormezco, si mi relación con el espíritu lo atrofio, si mi relación con el espíritu lo ato con un cabestrillo, en lugar de ejercitarlo, de ponerlo en acción, en lugar de orar, en lugar de interceder, en lugar de atar, de desatar, de empezar a moverme espiritualmente, lo atrofio por miedo, porque creo que aquí no es, porque creo que estoy con abogados y qué van a decir los abogados si yo hago la oración, ¿verdad? Ellos no son de la iglesia, etcétera. O qué van a decir si son de otra religión. No importa. Necesitamos estar conscientes que debemos poner en acción ese músculo espiritual. Tenemos que ejercitarlo día con día, seguir usando los dones, seguir estando en movimiento continuo, buscando día a día la presencia de Dios. Esto desata el poder del Espíritu. Va a haber un poder, va a haber una manifestación, va a haber una transformación en tu casa. Va a ser innegable lo que el Espíritu de Dios va a hacer en tu vida. Y aquí vienen los atributos que vamos a irradiar cuando lo hagamos, porque el Espíritu de Dios es nuestra prioridad. Para terminar, y con esto terminamos porque ya nos queda poco tiempo, el centro de la lectura en Gálatas capítulo 5, verso 16, sigue en el verso 17 y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieran. Pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley. Si somos ¿qué? Si somos guiadas por el Espíritu. Verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. La carne no tiene frutos, la carne tiene obras. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Les llamo la atención, como ya se los había dicho antes. Y los que practican, oiga aquí la práctica, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22, más el fruto. Muy bien, ahora está hablando de frutos del Espíritu. Son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra estos frutos del Espíritu, cuando empieza a manifestarse más fe, porque esa constante relación con Él me va a dar una fe incrementada, de tal forma de que si tú ves algo y él te insta a orar por alguien y lo vas a hacer, vas a ver los cambios. La fe va a activar, la fe va a mover, desatar y por lo tanto vamos a ver ese fruto del Espíritu activo en nosotros. Vamos a tener más gozo, vamos a tener más paciencia, vamos a ser más benignos, vamos a tener mansedumbre, ya no va a haber tanta ira, no va a haber tanto enojo, ya el carácter se va a sujetar, la carne se sujeta al espíritu. Por lo tanto, quiero que empecemos un ejercicio para nosotras y es que constantemente hables con el Espíritu Santo. En algunas ocasiones pueden preguntarte con quién estás hablando. Van a pensar que nos volvimos locas, pero necesitamos estar más conscientes y ser más intencionales en esa relación con el Espíritu Santo. No necesitas un congreso, no necesitas o no es necesariamente de rodillas y a una hora específica. Es en todo momento y en todo lugar. El acceso lo tienes. Y quiero invitarte para ponerlo en acción, para que seas más intencional, para que el mover del Espíritu se dé en nuestras vidas. Debemos de ser mujeres con más relación intencional con el Espíritu, con más acceso, con más práctica espiritual intencional. Vamos a terminar con esta oración. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos das acceso. Espíritu de Dios, gracias porque nos permites tener ese contacto, esa relación contigo. Espíritu de Dios, te pedimos perdón si hemos ignorado tu presencia en algunos momentos, si te hemos entristecido en algunos momentos, si no hemos escuchado tu voz y no hemos obedecido tus indicaciones. Queremos comprometernos como mujeres de propósito hoy contigo y decirte que queremos tener una relación íntima contigo, una relación constante, permanente, intencional, conocerte día a día, saber qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres que hagamos, cómo quieres que nosotras trabajemos para ti, cómo quieres que nosotras oremos para ti, cómo quieres que nosotras podamos bendecir a más personas, danos ideas, activa en nosotros la revelación, permítenos tener los frutos que son tuyos y que tú los repartes y que tú no lo das. Permítenos madurar en los frutos. Permítenos ser mujeres más espirituales, tener más conciencia de tu presencia, de tu omnipresencia. Y permítenos, Señor, ser testigos de ese mover espiritual que vas a crear en nuestra casa, primeramente, en nuestra familia, en nuestro hogar. Segundo, en nuestras visiones, en nuestras profesiones. Tercero, ese mover espiritual en ese ministerio que tú quieres que tengamos. Y ese mover espiritual en nuestras naciones. Gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra, por activar en nuestro espíritu tu palabra, por movernos en fe y porque siempre estás allí para darnos nuevas fuerzas y para activarnos en los dones proféticos, en los dones ministeriales, en los dones de revelación. Gracias, Espíritu de Dios. Bendigo a mujeres de propósito, a cada una de ellas que van a poner en práctica esta relación contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muchísimas gracias a cada una de ustedes. Les mando un fuerte abrazo a cada una. Que Dios me las bendiga. Nos vemos hasta la próxima.